Aleluya. ¿Saludó ya a alguien? ¿Alguien más guapo que usted? Sí. Amén. Hermanos, estamos contentos de estar aquí, contentos de verles a ustedes, a todas las visitas. Amén. Amigos, ¿qué es lo que deseamos para ellos? Que Dios los bendiga. Amén. Quisiera que abran sus Biblias en el libro de Isaías 52. Y mire lo que dice en el verso 6. Dice la palabra del Señor: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Dice: porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Dice: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Dice: porque yo mismo que hablo. ¿Quién es el que hablaba? Era Jehová. Él es el que está hablando estas palabras por medio del profeta Isaías. Y Él es el que dice: porque yo mismo que hablo, voy a estar presente en aquel día. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque nos das un día más de misericordia. Señor, estamos aquí por tu gracia. No es por nuestra voluntad, sino que es tu gracia que nos ha alcanzado. Es tu palabra, Señor, que ha llegado a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra para salir edificados, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy en este día quiero yo hablarles sobre el bautismo. Muchas veces este tema lo dejamos para hablarlo como una forma de un estudio bíblico, sea por medio de las células o personas que están interesadas en bautizarse. Y hoy en este domingo damos gracias al Señor de que tenemos un buen grupo que se van a bautizar muy pronto. Y eso se merece un aplauso. Y lo que quiero hacer yo hoy en esta mañana, en este día, es respaldar lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer en estas últimas 2 clases que nos quedan, que es instruir a los que han tomado esa decisión. Mi deseo es ayudarles a entender lo que la palabra nos enseña. Yo voy a tratar de no hablar mi sabiduría, sino que yo quiero hablar estrictamente lo que enseña la palabra del Señor. Y quiero decirles a los que no pudieron estar aquí hoy en esta mañana, que vengan el próximo domingo. Amén. Vamos a tener nuestra segunda clase el próximo domingo, y los que no pudieron estar aquí
vengan este domingo y vamos a continuar. Hermanos, quiero decirles de que Dios tiene algo especial para esta iglesia. Y Dios quiere usar a cada uno de ustedes. Les decía a los hermanos ayer que cuando una célula prospera, toda la iglesia prospera. Y así debemos de ver las cosas. Cuando un miembro dentro del cuerpo prospera, el cuerpo prospera también. Cuando un miembro dentro del cuerpo fracasa, el cuerpo también fracasa. Entonces, sigamos trabajando, que es predicar la palabra del Señor. La escritura en Isaías 52, y vamos a leer en el verso 1. Dios promete actuar. En Isaías 52, Dios promete liberar a su pueblo. Y yo quiero que ustedes vean lo que el profeta Isaías nos dice en el verso 1. Dice de esta manera, dice, despierta, despierta, dice, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo, dice la escritura. Le dice, sacúdate del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión, porque así dice Jehová. De balde fuiste vendidos, por tanto, dice, sin dinero seréis. ¿Qué cosa, iglesia? Dice, seréis rescatados. Y esta es la promesa de Dios para el pueblo de Él, de que Dios ha prometido actuar. Dios ha prometido liberar a su pueblo. El profeta Isaías estaba hablando de un tiempo futuro a personas que aún no habían nacido. Les da esta promesa. A Israel se le da la promesa de no solamente recibir una liberación física, sino que Israel también necesita una liberación espiritual. Necesita que ser rescatado del alejamiento de Dios, y Dios promete rescatar a su pueblo por medio de su gracia. ¿Y cómo sabemos de que es por medio de su gracia? Pues como dice la escritura, dice, sin dinero seréis rescatados. Y el verso 4 continúa diciendo, si podemos leer ahí, dice, porque así dijo Jehová el Señor, dice, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá. Y dice, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente. Y los que en él se enseñorean, lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, dice, por esta razón, dice, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, si ustedes notan, hermanos, en el verso 6 dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre.
En otras palabras, el profeta Isaías nos dice, por esta razón, por esta condición, por causa de su nombre, dice que ha sido blasfemado continuamente, que ha sido maldecido, que ha sido ofendido continuamente. La Biblia nos dice de que Dios ha prometido tomar acción. Porque mi nombre es blasfemado, dice, necesito que actuar, necesito que responder. Y Dios nos promete y nos dice, por esta causa, dice, mi pueblo un día sabrá mi nombre en aquel día. Porque yo mismo que hablo, no solamente les voy a revelar mi nombre, sino que yo también voy a estar presente con mi pueblo. Aleluya. Entonces Dios, lo que le quiero enseñar a ustedes, hermanos, es que Dios ha prometido, hermanos, liberar a su pueblo, revelar su nombre. Y esta es la promesa que Isaías nos está dando en el Antiguo Testamento. Ahora sabemos, hermanos, de que Dios restaurará por completo a la nación de Israel cuando el Señor venga por segunda vez y juzgue al mundo. Sabemos de que entonces cuando Dios regrese por segunda vez, el mundo se doblará, como dice la Escritura, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que el Mesías es el Señor de señores. Sabemos de que un día Dios va a restaurar por completo a la nación de Israel. Pero algo importante que quiero yo enfatizar hoy en esta mañana, que tenemos que entender, es de que la liberación de Israel comienza con la manifestación del Mesías. La liberación de Israel comienza con la promesa del Mesías. Comienza con el nacimiento de Jesús. Jesucristo es el que librará a su pueblo espiritualmente. ¿Y cómo lo sabemos? El profeta Isaías, él mismo lo dice en el capítulo 9 y verso 6. Él dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y dice, y el principado sobre su hombro. Y dice, y se llamará su nombre. ¿Qué cosa, hermanos? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Comienza con el nacimiento del Mesías, la liberación espiritual. Y el mismo profeta Isaías, quien dijo que en aquel tiempo conocerán mi nombre, él mismo nos dice que será revelado por medio del Mesías el nombre de Dios. Y él mismo lo dice, un niño nos es nacido. Aquí no se refiere a la nación de Israel. Israel nunca se ha referido como un niño. Aquí se refiere al Mesías. ¿Qué les quiero decir, hermanos? De que Jesús es el nombre revelado. Es el nombre manifestado del Dios invisible. Jesús es el Mesías. Otra escritura que les pudiera dar en Mateo 1:20, cuando el ángel se le presenta a José, mire lo que dice la palabra del Señor en Mateo 1:20, dice de esta manera, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dice, y darás a luz un hijo. Y aquí viene, mire lo que dice, y llamará su nombre Jesús,
Y no hay un propósito por qué se le llama Jesús. Dice, porque Él hará ¿qué cosa? Salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esa es la forma en que Dios comienza a liberar la nación de Israel. Es enviando a su Hijo. Es por medio del Mesías. Jesús es el nombre revelado. Es el nombre manifestado del Dios invisible. José no podía nombrar a este niño. Cuando mis hijos nacieron, pues yo tuve el privilegio de nombrar a mis hijos. Pero el ángel le dice, tú no vas a nombrar a este niño que va a nacer. Este niño ya va a tener un nombre. Un hombre que representa el Dios invisible. Y dice, su nombre va a ser Jesús. Porque Él viene con un propósito, Él viene con una misión. Porque estamos hablando de que un día Dios va a liberar la nación de Israel. Pero comienza, hermanos, no cuando Dios venga por segunda vez, sino que empieza cuando Dios envía al Mesías a este mundo. Y dice, su nombre será Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y damos gloria y honra al Señor, porque ahí incluye a usted, me incluye a mí, hermano. Pero mire, para que usted sepa algo importante, mire lo que dice el verso 22. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, ¿por medio de quién? Del profeta. Los profetas de los antiguos, del Antiguo Testamento, que profetizaban la liberación de Israel. Pero era una liberación por medio del Mesías. Dice, esto aconteció para que se cumpliese por lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y mire lo que dice, llamará su nombre Emmanuel. ¿Y cómo se traduce el Emmanuel? Dice, se traduce Dios con nosotros. Y eso fue lo mismo que Isaías nos dice en el verso 6. Dice, porque yo mismo que hablo, dice, he aquí, estaré presente en aquel día y conocerán mi nombre. Y yo mismo que hablo, yo Jehová que hablo, estaré presente. Aleluya. ¿Cómo es de que Dios iba a estar presente? Aleluya. Era a través del Mesías, era a través del Hijo de Dios, era a través de la manifestación de Jesucristo. Aleluya. Y como dice la Biblia, y dará a luz hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Porque eso fue lo que nos promete en el Antiguo Testamento, de que Dios iba a estar con nosotros. Iba a estar presente. Entonces, ¿cuál nombre se refería? Cuando Isaías dijo, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa. ¿Y cómo iba a revelar su nombre? Era por medio del nacimiento de Jesús. Jesús es la revelación del nombre de Dios. Y los mismos profetas lo anunciaron. Mire lo que dice en Primera de Pedro 1.
Mire lo que dice en cuestión de los profetas, y voy a leer la palabra de Dios para todos, una traducción más simple, en el verso 10. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, los profetas estudiaron, los profetas se refiere a los profetas del Antiguo Testamento. Dice, estudiaron los detalles de esta salvación, tratando de entenderla. Y hablaron sobre el generoso amor de Dios que Dios les ha dado a ustedes. Dice, los profetas intentaban saber cuándo llegarían los sufrimientos de ¿quién? De Cristo. Y cómo sería el mundo cuando llegara el Mesías. El Espíritu de Cristo estaba en ellos y les hablaba de lo que Cristo tendría que sufrir y de la gloria que recibiría después. Y dice el verso 12, Dios les hizo entender que lo que decían no era para ellos mismos, sino que les estaban sirviendo a ustedes. Los que los profetas decían es la misma buena noticia de salvación que fue anunciada por quienes les llevaron el mensaje a ustedes. Ellos también, dice, hablaron por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. En ese mensaje hay detalles que hasta los mismos ángeles quisieran conocer. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice que los profetas mismos anunciaron ellos los sufrimientos de Cristo. Y no termina ahí, sino que también, mire lo que dice en Hechos 2:29. Pedro nos dice que también David, que fue un profeta, él anunció y anticipó la manifestación del Mesías. Y lo tenemos, hermanos, lo vemos en los salmos. Hay salmos mesiánicos que hablan del Mesías, que hablan sobre la crucifixión, que hablan de la resurrección, que hablan de su muerte. Por ejemplo, Salmo 16, 8 a 10, no vamos a leerlo, pero ahí habla de su muerte. Salmos 22 habla de la crucifixión. Todo ese salmo habla de la crucifixión de Jesús. Entonces David también anticipó el Mesías. Entonces en Pedro 2:29, mire lo que dice ahí. La palabra del Señor dice de esta manera, dice, varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo, ¿qué cosa dice ahí? Siendo profeta, en Hechos 2:29, si lo podemos poner ahí, por favor. En el verso 30 estamos ahí, dice, pero siendo profeta y sabiendo, dice, con juramento, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría ¿a quién? Al Cristo, para que se sentase en su trono, viéndolo antes, dice, David habló de qué cosa. Dice, viéndolo de antes, aunque no había llegado el Mesías, no había nacido, pero ya David lo podía ver, lo podía imaginar. Entonces dice, viéndolo antes, él habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Están entendiendo? Esto no fue algo del Nuevo Testamento. Esto es algo que se estuvo anunciando en el Antiguo Testamento, de que Dios iba a liberar a su pueblo por medio del Mesías. Y ahora regresamos a Isaías 52, verso 7. Isaías 52, verso 7.
Mire lo que dice ahí. El apóstol Pablo cita esta escritura en Romanos 10:15. Él cita verso 7 en Romanos 10:15. Y mire lo que dice Isaías 52:7. Dice, cuán hermosos son sobre los montes, ¿qué cosa? Los pies del que trae alegres, ¿qué, hermanos? Nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica, ¿qué, hermanos? Salvación, del que dice, a Sión tu Dios reina. Hermoso, dice, son sobre los montes los pies de aquellos. Y el apóstol Pablo cita esta porción de Isaías en Romanos 10:15. Él correlaciona este pasaje con aquellos que confiesan con la boca, con aquellos que creen y con todos los que invocan el nombre del Señor. Pablo lo correlaciona con aquellos que creen y aquellos que invocan el nombre del Señor. Y lo hace porque el nombre del Señor Jesús era el nombre que Dios iba a revelar en aquel día. Ahora Jesús mismo nos dice que Él revela su nombre. Y en Juan 17:6, cuando Jesús está orando por sus discípulos, mire lo que Él dice en el verso 6. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres. En Juan 17:6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora dice, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Jesús les revela su nombre, que es precisamente que el profeta Isaías nos dice que Dios iba a dar a conocer su nombre en aquel día. Jesús revela su nombre, revela el nombre de Dios. ¿Cuál era el nombre? Era el nombre de Jesús. Ese era el nombre. Jesús es el nombre del Padre manifestado. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice aún en Colosenses 1:15, nos dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Él es la imagen visible del Dios invisible. Por eso Jesús dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. Yo, el Padre, uno somos. Porque Él es la imagen visible. Dios es espíritu y Dios no se puede ver. Él no se puede ver en su esencia. No se puede ver porque es espíritu. Dios tuvo que revelarse. Y lo hizo a través del Mesías. Y no solamente lo hizo por medio de la persona de Jesús, sino que también llegaron a conocer ese nombre. ¿Le podemos dar un aplauso, Señor? Entonces Jesús asciende al cielo. Los discípulos entienden y reciben la revelación del nombre de Dios. Y los discípulos comienzan a predicar a Jesús, comienzan a sanar en su nombre, comienzan a bautizar en su nombre.
Y mire, un ejemplo que tenemos, lo encontramos en Hechos capítulo 4, verso 11. Y vamos a leer comenzando el verso 5, pero antes de leer el verso 5 quiero darles el trasfondo. La Biblia nos dice en el capítulo 3 y en el capítulo 4 que Pedro y Juan habían sanado a un cojo que estaba junto a la entrada del templo, que se llamaba La Hermosa. Y la Biblia nos dice que después de que sanaron al cojo, en el nombre de Jesús, el apóstol Pedro comenzó a predicar la muerte y la resurrección de Jesús. Y la Biblia nos dice que causó un alboroto, causó un problema grande. Dice que los sacerdotes y los líderes religiosos arrestaron a Pedro y a Juan. Entonces, al día siguiente, la Biblia nos dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, él está al frente del concilio y él comienza a hablar lo que había acontecido. Y quiero que ustedes lean conmigo o veamos conmigo el verso 5. Mire lo que dice ahí. Dice: al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los familiares de los sumos sacerdotes. Pusieron en medio de ellos a Pedro y Juan y les preguntaron con qué autoridad o con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto. ¿En qué nombre? ¿En qué autoridad? Y la Biblia dice en el verso 8: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, ya que hoy se nos interroga acerca del beneficio otorgado a un hombre enfermo y de cómo fue sanado, sepan, dice, todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que este hombre está sano en presencia de ustedes gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret. Dice: a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. Y dice el verso 11: este Jesús, dice, es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. Y mire lo que dice el verso 12: dice: en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad, dice, ningún otro nombre bajo del cielo mediante cual podamos ser salvos. Aleluya. Dice: en ningún otro hay salvación, porque solamente hay uno que salva, solamente hay uno que transforma, y su nombre es Jesucristo. Y ese es el que venimos a predicar, y ese es el que venimos a adorar, y venimos a glorificar su nombre, porque solamente es en Jesús por el cual nosotros tenemos salvación. Aleluya. Los discípulos entendieron que solamente era en su nombre, porque ellos habían recibido la revelación. Entendieron que solamente hay un hombre, una persona que es quien salva, quien perdona, quien redime, quien transforma. Y eso lo encontramos en el Señor Jesucristo. Ve lo que dice aquí: en ningún otro hay salvación. Por eso predicamos a Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Que Él es la puerta, aleluya. Él es el único mediador, aleluya. En Él predicamos, aleluya. Por Él echamos fuera demonios. En Él sanamos, aleluya. Cantamos de Él, predicamos de Él, aleluya. Porque ese nombre es el nombre que les fue revelado en aquel día. Pero como usted sabe, mire lo que dice el verso 17. Dice: sin embargo,
Los fariseos sabían, hermanos, lo que estaban haciendo. Y mire lo que ellos intentaron de hacer. Dice, sin embargo, para que esto no se divulgue más entre el pueblo, dice, vamos a amenazarlos para que desde hoy no le hablen a nadie acerca de este nombre. Y les quiero decir que todavía hoy en día hay personas que se resisten, que no quieren que nosotros hablemos de Jesús. Aleluya. Podemos hablar de la inmoralidad, podemos hablar de los artistas que viven una vida de perversión, podemos hablar de muchas otras cosas, pero no podemos hablar de Cristo. Es lo que el mundo nos dice. Nos prohíben hablar de Jesús en las escuelas, en los lugares de los gobernantes. Aleluya. Pero hermanos, nosotros vamos a continuar en predicar y hablar, aleluya, que Jesús es el Mesías. Y mire cómo reaccionan los discípulos. Pedro y Juan, dice, entonces los llamaron y les advirtieron que no debían volver a hablar ni enseñar acerca de quién, del nombre de Jesús. Y el verso 19 dice, pero Pedro y Juan le respondieron, juzguen ustedes, es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Él. Dice, porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Un aplauso al Señor. Y lo que hacemos, predicamos de Él. No es de que queremos cambiar una doctrina, sino que estamos intentando de seguir lo que nos enseña la Escritura. Y es por esta razón que cuando hablamos del bautismo, bautizamos en su nombre, porque Jesús es el nombre revelado. Y los discípulos entendieron y recibieron la revelación del nombre. Mire lo que dice en Colosenses 3:17. Pablo nos dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Entonces no solamente predicamos de tener fe en Él, sino que también cuando hablamos del bautismo, lo hacemos de acuerdo a lo que la Biblia nos dice, que se haga en el nombre del Señor Jesús. Porque ese nombre es un nombre sobre todo nombre. Es un nombre único, es un nombre establecido que Dios dio. Mire lo que dice en Marcos 16:17, cuando Jesús está comisionando a sus discípulos. Mire lo que Él dice sobre su nombre. Dice, en mi nombre, dice, echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, dice, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos, dice, pondrán sus manos y sanarán. ¿Por qué era en su nombre? Porque ese es el nombre revelado. Ese es el nombre que representa al Dios invisible. Por eso Jesús les dice, en mi nombre ustedes van a echar fuera demonios. Entonces cuando los demonios cuando los discípulos sacaban fuera los demonios, lo hacían en su nombre. Cuando bautizaban, lo hacían en su nombre. Cuando sanaban al cojo que estaba junto a la puerta que se llamaba La Hermosa, le dijeron, levántate en el nombre de Jesús. Cuando bautizaron ellos, bautizaron en el nombre de Jesús. Aleluya. Porque ese es el nombre revelado y ellos lo entendieron. Y Jesús mismo dijo, en mi nombre van a echar fuera demonios, van a sanar, aleluya, van a hablar nuevas lenguas.
Entonces el bautismo que se practicó en la iglesia primitiva fue el bautismo en el nombre de Jesús. Miles de personas fueron bautizadas en el nombre de Jesús. Y no tenemos ninguna evidencia que fueron bautizados en los 3 títulos. Fue todo en el nombre de Jesús. Veamos algunos ejemplos. Unos ejemplos, Hechos 2:38. Dice la Biblia, cuando Pedro termina de predicar el mensaje de Jesucristo, dice el verso 37, dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y así que los que recibieron su palabra, en el verso 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces, los discípulos estaban llenos del Espíritu de Dios. Ellos estaban ahí cuando Jesús le dijo: hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos estaban ahí, ellos recibieron la comisión, ellos estaban ahí, pero ellos entendieron de que era en el nombre de Jesús. En Hechos 8:12, mire lo que dice ahí. Dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban, dice, hombres y mujeres. Entonces Felipe les anunciaba, ¿qué cosa? El evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Y dice que se bautizaban hombres y mujeres. Y el verso 14, mire lo que dice ahí: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, dice, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Eran bautizados, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Y mire lo que dice el verso 16, dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido, ¿qué cosa? Bautizados en el nombre de ¿quién? De Jesús. Felipe los había bautizado en el nombre de Jesús a hombres y mujeres. Veamos otro ejemplo. Mire lo que dice en Hechos 10:45. También nos enseña que el bautismo fue en el nombre de Jesús para los gentiles. Y dice la palabra del Señor, Hechos 10:45, dice: a los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles, ¿en qué, hermanos? En el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Los gentiles también no solamente recibieron el Espíritu Santo, sino que también fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pablo también vuelve a bautizar a algunos discípulos de Juan que ya eran bautizados. Y dice en el verso 1 de Hechos 19, dice: aconteció que tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, dice que vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron:
en el bautismo de Juan. ¿Ya eran bautizados? Sí lo eran. Eran bautizados en el bautismo de Juan. Y mire lo que dice Pablo en el verso 4. Dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. ¿Quién es el que vendría después de él? Jesús. Esto es, él mismo lo aclara ahí, dice, esto es en Jesús el Cristo. Y dice, cuando oyeron esto, aunque ya eran bautizados, dijeron, pues me voy a bautizar como debe de ser. Dice, fueron bautizados ¿en qué? En el nombre del Señor Jesús. Ananías también, hermanos, tenemos en Hechos 22:16, bautiza a Saulo, que viene siendo uno de los héroes grandes en el Nuevo Testamento. En Ananías, en Hechos 22:16, dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. ¿Haciendo qué? ¿De qué manera? Invocando su nombre. ¿Y cuál es su nombre? Es Jesús. Es Jesús. No es algo que queremos nosotros inventar o forzar. Yo diría que mientras tenemos la oportunidad, lo podemos hacer de la forma correcta. Los discípulos de Juan lo hicieron. Ellos pudieran haber dicho, bueno, yo ya estoy bautizado. Pero ellos sintieron de que la decisión correcta era de bautizarse en ese precioso nombre de Jesús. Ahora ya para terminar, hermanos, si me dan nomás 10 minutos. ¿Por qué bautizamos? Porque la Biblia nos enseña que es un mandamiento. De acuerdo a Mateo 28. Pero hay algo más importante por qué lo hacemos. Y en Romanos 6 nos enseña algo más profundo. El apóstol Pablo armoniza el bautismo con la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Y esto realmente debe de ser el mayor deseo de nosotros, alguien que se va a bautizar, que lo haga de acuerdo a lo que encontramos en Romanos 6. Y mire lo que dice ahí en el verso 3. Mire lo que dice Pablo, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué, hermanos? En su muerte. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En una vida nueva. Por eso la hacemos. Porque le decimos Dios, adiós al mundo, al pecado, aleluya. Entonces, primero el bautismo es una imagen de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Mientras estamos en el agua, estamos representando a Cristo en la cruz. Mientras nos sumergimos bajo el agua, ilustramos el entierro de Cristo, que somos sepultados. Y al salir del agua, como dice la Biblia, demostramos la resurrección de Cristo, la nueva vida en Cristo. Eso es, hermanos. Pablo armoniza el bautismo
con la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. También es un testimonio personal. Es un testimonio personal que estamos testificando al mundo de una nueva identidad con Cristo. No conmigo, no con el hermano, sino primeramente con Cristo, con Él. Su compromiso principal es con Él. Es un testimonio personal. Reconfirmamos que nuestros pecados han sido perdonados y al salir del agua somos resucitados para vivir una nueva vida en Cristo. Es una declaración, hermanos, que no vamos a servir más al pecado. Y dice el verso 5 de Romanos 6, dice, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y ya como un último ejemplo, el bautismo también es un acto externo de nuestra fe. En el bautismo expresamos de que hemos creído al Mesías. Cuando nos bautizamos, estamos declarando que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cómo lo podemos comprobar? Miren Hechos 8:34. Mire lo que Felipe le pregunta al eunuco después de explicarle la porción del profeta Isaías. Mire lo que dice. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿Habla de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe dice, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, de esta escritura, le anunció ¿qué cosa? De Jesús. ¿Por qué le anuncia el evangelio de Jesús? Porque lo que el profeta estaba hablando, el profeta Isaías, él estaba hablando de Jesús. Y dice el verso 36, dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Quién pide que yo sea bautizado? Pero mire lo que le dice Felipe. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Era una expresión de fe. Una expresión de fe. Estaba expresando que él había creído en el Mesías, que Jesús era el Mesías que hablaba el profeta Isaías. Y dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Amén. Aleluya. Denle un aplauso al Señor.
Hay mucho que pudiera hablar, hermanos. 1 hora no es suficiente. Pero yo quiero respaldar lo que estamos ahorita preparándonos nosotros para la cosecha. Y miré necesario hablar de este tema. Lo último que les digo es de que también el bautismo debe de ser por inmersión. Por inmersión y no por aspersión. Sumergidos. La palabra bautizo proviene del griego baptizo, que significa sumergir o zambullir. Entonces la palabra nos dice que Juan, cuando él bautizaba donde había muchas aguas. En Juan 3, 26, 23 nos dice eso. También Felipe, cuando bautiza al eunuco, dice que los dos salieron del agua. Salieron. Había bastante agua. Fue sumergido el eunuco. Hermano, vamos a seguir predicando la palabra del Señor. Quiero que se pongan de pie. Amén. Queremos hacer una oración especial. Ustedes saben que nosotros no estamos en el plan de forzar a nadie en bautizar. Jamás. Porque como hemos visto aquí, esto tiene que nacer del corazón. Amén. Nosotros simplemente, nuestro trabajo es predicar su palabra. Amén. Y animarlos. Pero queremos orar por aquellos que se van a bautizar. Amén. Tenemos un buen grupo. Amén. Quizás no todos estén aquí, pero yo quiero que pasen. Amén. Los que ya han confirmado que se van a bautizar. Queremos orar por ustedes. Que Dios los llene, que Dios los fortalezca. Amén. Todos ellos lo han hecho por su propia voluntad. Ellos lo hacen porque aman a Jesús, aman a Dios, se van a comprometer con Él. Y agárrense de la mano de Él. Él es el que los va a sostener. Él es el que los va a ayudar. Él es el que los va a empoderar. Amén. Dios les va a ayudar. Amén. Él les va a ayudar. Y nosotros como iglesia lo vamos a respaldar. Amén. Porque ustedes son parte de la iglesia. Amén. Queremos orar por ellos, hermanos. Yo quiero que ustedes extiendan sus manos. Porque el trabajo de nosotros es ayudarlos, es apoyar, es orar por ellos. Amén. Y vamos a orar, vamos a hacer una oración especial. Amén. Aleluya. Si pueden venir algunos hermanos que me ayuden a orar. Si hay algunos líderes de la célula que han trabajado con ellos, vengan también. Hermanas también que han trabajado en la célula con nuestros hermanos que están aquí, vengan también. Amén. Usted ha tomado una parte importante, vamos a orar por ellos. Aleluya. Toda iglesia levantada, manos levantadas, hermanos. Queremos orar por ellos. Amén. En el nombre del Señor Jesús, venimos delante de ti, Señor, pidiéndote, Señor, aleluya. Oramos por ellos, Señor Jesús. La decisión que ellos han tomado, Señor, de identificarse, Señor, como una nueva criatura, Señor Jesús. Te pido por ellos, Señor. Te pido por ellos, Señor Jesús. Aleluya. Algunos ya han creído, Señor, pero tú les has revelado tu nombre, Señor Jesús. Yo te pido que tú los ayudes, los llenes de tu Espíritu Santo, Señor Jesús. Estés con ellos todos los días, Señor Jesucristo. Que tú estés con ellos, Señor, cada momento, Señor Jesús.
en tiempos de dolor, en tiempos de angustia, Señor. Te pido, Señor Jesucristo, aleluya, levántalo, Señor Jesús, restáuralo, Señor, aleluya, aleluya. Solamente, Señor, tú eres el que cambias y transforma el corazón. Eres tú, Señor Jesús. Es tu promesa, es tu amor, es tu bondad, Señor Jesucristo. Es tu gracia, Señor Jesús, quien toca el corazón de la persona, quien restaura, Señor Jesús. Aleluya, te pido, Señor,